Bienvenidos oficialmente a la primera sesión introductoria de este Tech and Privacy Summit, el cual hemos organizado con un objetivo claro, como bien decía Natalia, que es aportar una visión general sobre el estado actual de la protección de datos y la seguridad de la información a través del paralelismo existente entre la regulación europea, el GDPR, Reglamento Europeo de Protección de Datos, o RGPD, su acrónimo en español, y las regulaciones de la TAM, con especial atención, como estaremos poniendo, en Colombia, lógicamente por es el público al que nos queremos dirigir el día de hoy, ¿de acuerdo? Existe actualmente una marcada tendencia de adecuación. En Latinoamérica hay países adecuados al 100%, donde esta serie de países cuentan con una autoridad de control, como es el caso de Colombia, con la superintendencia, con una norma concreta en materia de regulación de protección de datos, sigue siendo el caso de Colombia, el cual cuenta con estas dos herramientas. Otros países en los que no existe la norma, pero sí existe la autoridad de control, o el tercer supuesto pueden ser aquellos países en los que se está en vías de adecuación absolutamente. Todavía no existe esa norma o esa autoridad de control. Queremos dar esta visión general de este análisis comparado, ¿no? A lo largo de estas 6 sesiones que vamos a tener. Hoy arrancamos con invitados de lujo. Tenemos a Leonardo Cervera Navas, que es el director del Supervisor Europeo de Protección de Datos, José López Calvo, administrador del Estado y delegado de Protección de Datos del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y Sol Beatriz Calle de Alemán, que va a tener la encomiable tarea del día de hoy de aportarnos esa perspectiva de aterrizaje en el panorama colombiano. ¿De acuerdo? Les animamos también a que estén muy pendientes de esta temática, este análisis comparado. En la sesión 3, la mesa redonda de países, que tendremos el día 29 de septiembre, analizaremos más en detalle todos estos puntos de los que vamos a hablar hoy. En nuestra sesión de hoy abordaremos en primer lugar el estado actual de la situación de protección de datos en Europa, así como en otras regiones satélite. Y me refiero a satélite, utilizo este término, para indicar aquellos países que toman como modelo el reglamento europeo, el GDPR o el RGPD. Leonardo será el encargado de introducirnos en este tema, nos hablará de esos principios y cuál es la situación actual en Europa y en estos países paralelos, ¿no? Me gustaría dar la palabra ahora a Pepe, porque Pepe va a abordar también este tema desde un punto de vista similar y paralelo, con lo cual, pues, sin más dilación, te paso la palabra, Pepe. Gracias. Muchas gracias Santiago, muchas gracias Leonardo, muchas gracias Sol, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Un breve apunte sobre mi trayectoria. Yo he sido regulador y ahora soy usuario. Durante 8 años y medio fui subdirector, deputy director, en materia de inspección en la Agencia Española de Protección de Datos, dirigía la subdirección encargada de tramitamos hasta 60.000 reclamaciones durante mi periodo, que es donde la lógica borrosa de las disposiciones se juega de alguna manera. Cuando te encuentras con un supuesto fronterizo es cuando realmente tienes que resolver, porque los conceptos jurídicos indeterminados que hay que ponderar, que la decisión tiene que ser proporcional, que hay que evaluar los derechos y tal, pues evidentemente todos lo tenemos en cuenta, pero cuando te encuentras con el caso fronterizo es cuando realmente se resuelven las cosas. Insisto, durante casi 9 años yo fui subdirector de inspección, ahora soy el delegado de protección de datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la tercera institución pública europea, 11.000 personas, 3.500 investigadores, 120 institutos de todo tipo. Se está investigando en 3 vacunas sobre el coronavirus, por ejemplo, que ya se está en la fase de experimentación en lo que se denominan ratones humanizados. Y junto con ello, pues, inteligencia artificial, materiales, Instituto de Filosofía, ciencias humanas, etc. Entonces, yo he sido regulador y ahora mismo soy usuario,
y por lo tanto tengo un poco la doble experiencia. Lo que voy a intentar es hacer una aproximación a algunos de los dilemas con los que nos encontramos en la actualidad. Principalmente con la irrupción de Internet, que ha roto todo, ha reinventado, ha destruido y ha reinventado todo, pues desde las relaciones personales hasta el trabajo, hasta la forma de comprar, hasta las relaciones sentimentales, pues cómo se conoce a una pareja, cómo se accede a la información, cómo se manipula la información incluso. Y lo voy a hacer desde dos ópticas principales. Una, repasando brevemente algunos inputs que yo creo que conviene destacar como consecuencia de las últimas reflexiones que en el ámbito europeo se ha hecho en materia de inteligencia artificial. Ha habido varios documentos que se han producido por varias instancias y de los mismos pues quiero sacar algunas conclusiones. Y finalmente, la trascendencia de lo que algunos denominan la tecnolocracia, que se solapa con la democracia porque surgen los gigantes tecnológicos que de alguna forma incluso se convierten en señores feudales pseudoinstitucionales. Entonces, en ese doble marco voy a intentar hacer algunas reflexiones, por supuesto, sometido a las preguntas que se quieran hacer, bien respecto a mi presentación o desde mi pasado como regulador o mi presente como usuario. En primer lugar, y yendo a inteligencia artificial en Europa, pues hay algunas reflexiones que han venido a colación. Una es si conseguiremos romper lo que se denomina la paradoja europea. La paradoja europea consiste en que hay una enorme producción científica, hay mucha investigación base, pero hay muy poca traspolación, implementación de esa investigación al mercado. Hay como una frontera entre lo que es la investigación pura y lo que es la utilización de esa investigación en el mercado. El tópico dice que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. No sé si totalmente es cierto, probablemente no, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, Europa, y yo creo que ahí Latinoamérica también pues tiene un problema parecido, pues tiene una carencia de players, de grandes players en el ámbito tecnológico, produce científicamente mucha literatura, incluso muchas patentes, pero sigue sin conseguir un gran gigante tecnológico que oponer a los grandes que ya no únicamente están en Estados Unidos, sino que surgen en otros países. Por lo tanto, hay quien dice, bueno, son buenos tiempos para la filosofía, pero y para la innovación, al menos en Europa, la duda se plantea. En segundo lugar, también, al analizar la documentación que se ha producido sobre inteligencia artificial, pues vemos que en Europa seguimos teniendo, en efecto, como decía Leonardo, un problema, las dos almas. Por una parte, un movimiento centrípeto, intentando unificar, planteándose una unificación. Desde luego, yo siempre he sido partidario de que se reforzaran los poderes de la autoridad centralizada europea y que pudiera tener incluso poderes ejecutivos, cuestión en la que el reglamento pues, no profundizó probablemente por razones políticas. Pero junto a esa tendencia unificadora que hay en Europa hay un alma disgregador, evidentemente. Entonces hay dos almas que están en constante tensión, un poco con flechas en direcciones opuestas y con lo que hay que vivir y con lo que hay que funcionar y que hay que manejar. Y entonces en inteligencia artificial pues también falta un marco común europeo en el que pues se solapan 5 niveles en Alemania, con un sello en Dinamarca, un sistema voluntario de acreditación en Malta. Entonces hay una gran disparidad entre las regiones que bueno, pues impide o dificulta el seguir funcionando de manera autónoma. Otro elemento importante, indudable, es
Bueno, la pandemia. La pandemia, pues, ha reinventado todo o ha destruido lo que se estaba reinventando, y también desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, Europa tiene un déficit de inversión en redes y en conectividad se calcula en 65.000 millones. Había un programa para incrementar la inversión en inteligencia artificial a 4.000 millones de euros desde los 3.000 actuales, pero la duda que se plantea es si en la actual situación esa inversión se va a poder mantener o no se va a poder mantener. Y por último, y ya un poco como introducción a lo que comentaba, que era pues la irrupción de las grandes operadoras tecnológicas, algunos los llaman GAFA, otros GAFAM. Yo creo que se puede incluir también a Amazon, y con lo cual, incluso Twitter, con lo cual sería GAFAM. Habría que ver un poquito cuál es el término que se utiliza, pero bueno, los Google, Apple, Microsoft, Amazon, Twitter, incluso ya es probable que haya otros jugadores de otros países como China e incluso India. Y decía que esto tiene importancia en muchos aspectos. Uno primero que se ha suscitado muy recientemente es desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista fiscal, las grandes operadoras pues, se localizan en Irlanda, principalmente en Europa, y recientemente el Tribunal de Justicia ha decidido pues, que una multa que se había impuesto a Irlanda por perdonar 13.000 millones de euros a Apple, porque fue considerada por la Comisión Europea que era una ayuda, pues que no. Se anuló porque se consideró que no estaba aprobado que era una ayuda. Entonces, ahí ya tenemos un problema que hay que manejar y sobre el cual hay que construir algo que en estos momentos no existe, que es cómo manejar también en el ámbito fiscal lo transnacional con sistemas fiscales nacionales, incluso no europeos, porque el tema fiscal no está unificado desde el punto de vista europeo. Y entro en el segundo bloque, que es cómo las nuevas tecnológicas de alguna forma se solapan, algunas veces incluso sustituyen, y en otras ocasiones complementan, y en otras ocasiones también echan un pulso a las instituciones públicas, incluso a las instituciones públicas democráticas. Hace poco, probablemente ustedes lo saben, que la Comisión Antimonopolio de los Estados Unidos pues, hizo un hearing, llamó a los presidentes de las grandes empresas en el Senado de Estados Unidos, y hubo ahí unas comparecencias muy interesantes. El presidente de la Comisión Antimonopolio decía: no nos rendimos y no agachamos la cabeza ante un rey, se supone que era el rey inglés, no lo vamos a hacer ante los reyes tecnológicos. Y por ahí van pasando los reyes tecnológicos, iba pasando Zuckerberg, iba pasando Tim Cook de Apple, y Tim Cook, bueno, pues todos, evidentemente, colaboraban, pero Tim Cook hubo un momento en que dijo: por supuesto estamos dispuestos a colaborar, pero no aceptamos que se niegue la realidad. Y la realidad es que son grandes potencias, son unas nuevas grandes potencias. Incluso he leído hace poco que Facebook no solo ha dicho que bueno, pues que la aplicación del privacy, la aplicación del sistema de transferencia internacional de datos a Estados Unidos con requisitos europeos, pues que le puede resultar imposible, sino que incluso ha demandado en sede judicial al Comité Antimonopolio Europeo porque consideraba que estaba pidiendo información que vulneraba la privacidad de sus trabajadores. Esto es, Facebook demandaba porque consideraba que se estaba vulnerando la privacidad de la privacidad. Bueno, con ello son apuntes, pero que de alguna forma permiten indicarnos cómo también incluso nuestro sistema institucional democrático se está viendo pues tensionado y está en una situación
de replanteamiento. Más ejemplos. Un ejemplo muy claro es los límites de la libertad de expresión y los límites del humor. Leonardo comentaba cómo te asomas a Twitter y ves, bueno, pues cómo hay una gran cantidad de odiadores, cómo hay fake news, cómo hay imprecaciones entre unos y otros. Y ahí se plantea, bueno, ¿y quién pone el cascabel al gato? Porque retirar contenidos de Internet, bueno, esto es libertad de expresión. ¿Y esto quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? Eso se está dando muchas vueltas, hay sentimientos encontrados, hay conflictos de intereses, porque por una parte dices, bueno, es que tradicionalmente retirar contenidos y limitar la libertad de expresión e incluso delimitar el humor, pues es una tarea de los tribunales. Ni siquiera las administraciones son competentes para establecer límites, salvo que se caiga en censura democrática. Y ahora, pues, el vértigo de Internet, la rapidez con la que se vierten los vídeos en YouTube, los comentarios en Twitter, pues llevan a las instituciones europeas a emplazar, a ordenar e incluso a decir a los grandes operadores que o ponen el cascabel al gato y retiran contenidos o les sancionarán. Entonces, incluso Zuckerberg lo ha dicho muchas veces, dice, oiga, yo es que no quiero hacerlo, pero de alguna forma ahí las instituciones no sabemos cómo ponerle el cascabel al gato y emplazamos a las grandes tecnológicas a que lo hagan. Y delimitar la libertad de expresión es algo muy importante. Retirar perfiles de Twitter plantea muchas incógnitas. Ha habido partidos políticos en España a las que se les ha retirado por parte de Twitter el perfil. ¿Es un derecho el tener un perfil en Twitter? Ha habido tweets al presidente de los Estados Unidos que Twitter los ha censurado. Ha habido cuestionamientos sobre si la administración puede bloquear o no en Twitter a ciudadanos, sobre si ministerios pueden bloquear o no. Entonces, aquí tenemos ya pues un dilema muy difícil de solucionar, porque con los actuales sistemas, con los actuales mecanismos que tenemos, pues simplemente es muy difícil, porque se vierten millones de vídeos, millones de comentarios, y desde luego un tribunal pues no está capacitado para actuar en tiempo real e ir retirando contenidos de Internet. Un segundo elemento en el cual las tecnológicas asumen un papel pseudo-institucional es también en materia de privacidad. En materia de privacidad, Leonardo ha dado algún apunte, pero yo creo que hay un ejemplo o digamos un punto de inflexión clarísimo, que es el caso Snowden. El caso Snowden crea dos épocas, pre-Snowden y post-Snowden, desde el punto de vista de privacidad. El pre-Snowden, que se conoce después de Snowden, era que las grandes tecnológicas tenían una especie de plataforma con los servicios secretos de Estados Unidos, por las que muchas veces a cambio de pago suministraban información incondicionada pues para control a los efectos del desempeño de sus tareas en materia de seguridad en principio. Post-Snowden se ha producido por parte de las tecnológicas una reacción en principio exactamente a la inversa. Incluso yo recuerdo un caso en que Apple negó al FBI el acceso a un iPhone de un terrorista. Entonces, la conclusión de ello es que son los guardabarreras, de alguna manera. La información la tienen ellos y se produce incluso la paradoja de que se crea alarma pública cuando las instituciones públicas democráticas quieren acceder a la información que tienen ingente las tecnológicas y que utilizan sin que sepamos muy bien cómo. De vez en cuando hay algún ramalazo en tipo Cambridge Analytics en que vemos pues algunos de los usos que realizan, y desde luego lo utilizan a efectos comerciales y a otro tipo de efectos, pero
Por ejemplo, hace unos meses pues, se intentó hacer por parte del Instituto Nacional de Estadística en España, utilizando los datos de las empresas de telefonía, datos anonimizados, estudios acerca de los movimientos de población, pues horarios, cómo se movían las grandes poblaciones, y se puso el grito en el cielo. Hubo muchos artículos, la gente se tiraba de los pelos y decía, pero hay que ver, van a acceder a nuestra información. Pero oiga, si es que esa información, primero, la tienen desagregada las empresas de telefonía, la utilizan, se utiliza porque te tienen geolocalizado en cualquier momento. Lo que se está planteando es un acceso anonimizado por parte de las instituciones democráticas. Se invierte incluso esa especie de entendimiento, esa especie de presunción de legitimidad. Por otra parte, las tecnológicas se están convirtiendo en un cuasi servicio público. Yo creo que la pandemia, a mi juicio, ha sido un ejemplo paradigmático de hasta dónde se ha llegado, porque al menos en España, que tuvimos una fase 0, en que del 1 al 15 de abril estábamos todos confinados en casa, no podíamos salir más que para comprar el pan y pasear al perro, y nadie podía ir a trabajar. Las excepciones, que eran limitadísimas, incluían a Amazon. Esto es, los comercios estaban cerrados, los restaurantes estaban cerrados, las tiendas estaban cerradas, los supermercados pues estaban con unas medidas de seguridad absolutas, pero Amazon, que hay quien dice que ha sido el gran vencedor, pues bueno, era un servicio considerado como esencial y que se presentaba en tu casa y te suministraba pues todo aquello que desearas, con una eficacia magnífica, por supuesto, y como ocurre en todos estos casos, que tiene unos servicios absolutamente irresistibles. Y esto llega más, o sea, el carácter de servicio público de las empresas tecnológicas, que por una parte, insisto, es algo que está con nosotros y que nadie está dispuesto a renunciar, pues llega más. Ahora se habla de la computación cuántica. Europa, junto con el resto de los continentes, pues intenta avanzar en lo que va a ser una gran revolución que permite en segundos hacer cálculos que teóricamente con ordenadores, con computadores tradicionales se tardan cientos de años, y la gran vanguardia en materia de computación cuántica la lleva IBM y la lleva principalmente Google, que son los que hacen los algoritmos, además, que son los que en el caso de la elaboración de las apps sobre el COVID, pues levantaron el dedo y dijeron, oiga, Apple y Google estamos dispuestos a hacer una app mediante Bluetooth, desagregada, sin utilización de datos, por cercanía, salvaguardando todas las garantías, porque somos los que sabemos hacerlo, porque realmente tienen una capacidad que desde el punto de vista de las instituciones públicas pues es difícil encontrar en otros ámbitos. Y esto pues se trasluce, entre otros aspectos, a la inteligencia artificial. ¿Y cómo se trasluce cómo trasciende a la inteligencia artificial? Y sigo un poco con los dilemas. Otro dilema, ¿cómo se controla la inteligencia artificial? Ahí también hay una tensión soterrada, por una parte, entre las grandes tecnológicas, que levantan el dedo y defienden la autorregulación. Esto es, tienen que ser los creadores de los algoritmos los que, a su juicio, tienen que controlar, aplicando los estándares éticos que corresponda, su adecuación, pero en definitiva lo autorregularían, se autocontrolarían ellos, y sin embargo hay una visión europea más antropocéntrica, más ligada al EDPS y más ligada a los ámbitos de protección de datos, que hablan de auditorías externas e incluso de auditorías propias. Entonces, ¿quién va a controlar? Si las grandes tecnológicas se van a controlar a sí mismas
o va a haber un control bien institucional o bien por parte de auditorías externas, pues es otro de los elementos que está encima de la mesa. Más la explicación. De nuevo, una tensión en la que subyace pues, un principio humanista frente a un principio, digamos, posthumanista, en que el hombre deja de ser el centro y las tecnológicas adoptan una posición mayor. Ahí también hay dilemas. El principio está claro, el artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, y es que hay que poder explicar por qué las máquinas adoptan determinadas decisiones. Es un tema sobre el que no me voy a extender. Incluso los propios expertos pues difieren. Hay quien dice que no es posible, hay otros que dicen que tiene que ser posible. Hay algunos expertos que dicen que es que las redes neuronales con decisión autónoma o las redes genéticas no es posible conocer cuál es el resultado final o por qué la máquina adopta una determinada decisión. En definitiva, ahí se encuentra un poco un dilema con pocas respuestas claras y que habrá que ir viendo, pero desde luego sobre el cual se edifica pues uno de los grandes puntos de inflexión, porque bueno, pues la superación del derecho de explicación supondría pues un relativo desconocimiento o un desconocimiento de por qué se adoptan decisiones por parte de las máquinas. Hace poco en el Reino Unido ha habido también otro ejemplo muy claro relacionado con la pandemia, que es el caso de, probablemente algunos de ustedes lo conocen, que es el de los A-Levels. Es la selectividad o los exámenes para acceder a la universidad en el Reino Unido. Con motivo de la pandemia no era posible hacer exámenes presenciales. Y lo hizo un algoritmo. Pero el algoritmo parece ser que subestimó las notas respecto de las que tenían que ser. En definitiva, hubo manifestaciones en el Reino Unido y se echó atrás el sistema de las decisiones adoptadas por medio del algoritmo. Y una de las cuestiones llamativas al respecto es que en las manifestaciones ya, de alguna forma, las manifestaciones se focalizaban en el propio algoritmo. Y los lemas eran "fuck the algorithm", fuera el algoritmo, para entendernos. El algoritmo pasaba a tener una identidad propia, una identidad criticable. Sigo y voy acabando. Más cuestiones que se plantean. Secreto comercial versus transparencia en lo que se refiere al código fuente de los algoritmos. Ahí también hay un dilema institucional, incluso una tensión institucional importante. La cuestión es, desde el punto de vista de transparencia, ¿se tiene derecho a acceder al código fuente de un algoritmo para conocer cómo está elaborado y para conocer, en su caso, si tiene errores, si tiene sesgos, etcétera, o no? Porque por una parte está el derecho de transparencia, ese algoritmo, me refiero a algoritmos en el ámbito público, que tengan trascendencia en el ámbito público, de los que deriven decisiones sobre los ciudadanos. Pero por otra parte está el secreto comercial. Esto es, las empresas que crean un algoritmo es como crear una molécula, que supone una inversión de cientos de millones. Y ahora mismo, pues digamos que yo, por lo que veo, hay dos posiciones diferentes. En los casos que se han planteado en el Consejo de Transparencia de España, con un caso que es el caso Bosco, que es el sistema por el cual se suministran unas tarifas atenuadas en la luz a determinadas familias que tengan unos ingresos bajos. El Consejo de Transparencia vino a decir que por razones de secreto comercial el principio de transparencia no incluía el acceso al código fuente.
En el Consejo de Estado italiano, en un caso parecido, en el concepto respecto a la distribución de plazas entre profesores italianos, pues llegó a la misma conclusión. En Francia, la conclusión fue también parecida. Y yo creo que en el ámbito de protección de datos es donde el planteamiento es claro en el sentido de que, oiga, el secreto comercial no puede ser un obstáculo para acceder a la información y que, por lo tanto, no se puede oponer el secreto comercial para decir, oiga, yo no le puedo decir cómo se toman las decisiones, no le puedo limitar el acceso porque prevalece el secreto comercial. Finalizo. Hablaba antes de, poniéndonos un poco melodramáticos también, pero bueno, viendo un poco dónde están las cuestiones, pues una cierta tensión al menos sobre el humanismo, que subyace sobre, porque hay tendencias y hay de alguna forma pues indicios de una cierta automatización del hombre. Y aquí voy a dar dos claves que yo creo que una de ellas la conocen sobradamente ustedes, que es el sistema de control social en China, que por cierto lidera en la ONU, hasta donde yo sé, criterios en materia de inteligencia artificial. Pero bueno, en China ya saben que uno de los principios es pues puntuar a las personas y en función de la puntuación que obtengan, lo buen ciudadanos que son, lo mal ciudadanos que son, pues obtienen una puntuación social que les permite o les impide acceder a determinados derechos, vacaciones, créditos preferentes, etc. Eso por un lado, esto es como el desideratum de las escuelas de negocio. Todo se puede reducir a números, a valoraciones y, por lo tanto, también nuestra actuación puede reducirse a números, a valoraciones, a puntuaciones. Cosa que es verdad que en Occidente también se nos puntúa, en menor medida, pero se nos puntúa y, por supuesto, si estamos en un fichero de morosos, pues no podemos acceder a un crédito. Si cometemos determinadas infracciones de tráfico, se nos retira el carnet. Pero en China se alcanza un grado superior en el cual, bueno, pues se produce una puntuación de quien fuma, a efectos de acceso al sistema sanitario. En definitiva, esto puede llegar prácticamente hasta el infinito y si se accede a nuestra actuación en Internet, pues evidentemente se nos puede puntuar en tiempo real, llegando a una distopía que aparece en alguno de los capítulos de Black Mirror. También un input respecto al análisis predictivo. Y prejuzgando de alguna forma por los datos que hay, los indicios que hay, quiénes son más proclives, pues, por ejemplo, a actuar fraudulentamente. Y ahí ha habido una sentencia muy reciente de un tribunal en La Haya, no del Tribunal de La Haya, sino de un tribunal en La Haya, que consideró que un sistema predictivo de cuáles eran las zonas, los barrios y por lo tanto las personas que eran más proclives a defraudar a Hacienda, pues que era excesivo y no era proporcionado porque estaba de alguna forma predeterminando, lógicamente esos barrios pues coincidían con los barrios más pobres, pues estaban predeterminando y prejuzgando una actuación futura por parte de las personas. Y finalizo con un tema que es novedoso, que se plantea incluso como nuevos derechos, que son los denominados neuroderechos, porque ya se habla y se puede conseguir lo que se denomina el hackeo de la mente. Las grandes empresas están investigando en lo que es el control mediante el pensamiento. Y ya hay pues, trabajos de las grandes empresas tecnológicas al respecto. Tesla, por ejemplo, está también trabajando al respecto. Y lleva a la posibilidad, bueno, de que se acceda al pensamiento, se monitorice el pensamiento y, por lo tanto, se acceda a lo más íntimo. Es verdad que ya cuando actuamos en Internet pulsamos y de alguna forma estamos virtiendo nuestras emociones, estamos
subvirtiendo nuestro pensamiento, no únicamente cuando damos un like, o dejamos de dar un like, o decidimos seguir a alguien en Twitter, sino cuando hacemos una búsqueda. Nosotros no somos conscientes, pero el perfil de nuestra personalidad, de la que se tiene al otro lado, pues es esencial. Y por eso se está planteando la introducción, y creo que Chile, en ese sentido, pues tiene una propuesta incluso de introducción a nivel constitucional de neuroderechos, que sería el derecho a la identidad personal ante la conexión con ordenadores del cerebro, lo cual plantea pues, los supuestos en los cuales hay implantes que se están utilizando ya, por ejemplo, para neutralizar el Parkinson o otras cuestiones. En segundo lugar, el derecho a la privacidad mental, para evitar que las tecnológicas puedan leer nuestra mente. En tercer lugar, el derecho al libre albedrío. Hay muchas preguntas, todos estos derechos plantean muchas preguntas. Dice, ¿hasta qué punto pues, el Código Penal de alguna forma no está cercenando el libre albedrío? Pero bueno, lo que se plantea es el libre albedrío frente a las invasiones tecnológicas, en especial en el ámbito neurológico. En cuarto lugar, el derecho al acceso equitativo a las tecnologías de aumentación. Esto es, las tecnologías de aumentación pueden crear dos categorías humanos, los humanos de alguna forma mejorados y los humanos no mejorados, como aquello de todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Y bueno, lo que se plantea en este derecho es un acceso equitativo, lo cual también es complicado, porque hay empresas que suministran, como sabrán muchos de ustedes, la posibilidad de elegir entre los embriones que van elaborando con material genético de los usuarios, pues aquellos que tienen características más ventajosas. No pueden manipular el embrión porque eso sí que está impedido por razones éticas, pero sí que puede elegirse dentro de los embriones cuál es el que tiene mejores perspectivas sanitarias. Y por último, el derecho a la protección contra sesgos. Se habla de que la inteligencia artificial, los algoritmos, pues tienen sesgos. Bueno, hay muchos ejemplos, pues en materia de reclutamiento, cómo se pospone la elección de mujeres, de personas de raza, de color, etcétera. Y bueno, lo que se buscaría en este caso es pues evitar precisamente que los algoritmos pues tuvieran esos sesgos, que por cierto hay que aparejarlo indudablemente con el hecho de que también las personas físicas tenemos sesgos. Y esto que en el ámbito judicial se plantea mucho, lo de, oiga, es que el algoritmo a la hora de resolver un juicio pues va a ser más proclive a determinadas esferas sociales que a otras. Bueno, también las personas se ha demostrado pues que a la hora de juzgar y a la hora de decidir, pues todos tenemos nuestros prejuicios y nuestros sesgos. Pero bueno, en este caso concreto serían sesgos de alguna forma programados, sesgos manipulados y sobre los cuales habría que trabajar para evitarlos. Y nada más, aquí finalizo, me pongo a su disposición y reitero una vez más que muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, Pepe, por tus comentarios. Desde luego has tocado algunos de los temas más espinosos actualidad, ¿no? Actualmente tenemos, que es esa relación complicada, vamos a llamarla, entre la innovación tecnológica y la protección de datos y la privacidad, ¿no? En el momento en el que empiezo a utilizar nuevas herramientas, hemos hablado de algoritmos, hemos hablado de inteligencia artificial, has mencionado inclusive el análisis predictivo, antes hemos mencionado la computación cuántica, los neuroderechos, este caso muy curioso de Chile que mencionabas, ¿no? Voy a añadir uno más muy brevemente, no sé si conocéis un sistema predictivo de sentencias que se está poniendo como piloto en Argentina, de hecho creo que está ya en funcionamiento. Quiero decir, esta aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, nuevas tecnologías, que parece ser la tendencia la cual vivimos actualmente, no obstante, aunque presenta muchos inconvenientes en el tratamiento de datos personales y en el tratamiento de información personal, sí, de acuerdo, yo quiero montar un sistema
utilizando estas nuevas herramientas, pero la información personal de la cual se va a alimentar este nuevo ecosistema, cómo se trata todo este tema, cómo se debe respetar el tratamiento de datos personales de particulares, ¿no? Yo creo que es uno de los temas más calientes y más espinosos, volviendo a usar el mismo término que usaba antes, que tenemos actualmente. No obstante, también se ha dicho, y corrígeme Leonardo si me equivoco, esto lo he visto en primera persona, la tendencia más generalizada que tenemos en este momento es la de potenciar el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. Incluso desde la propia Unión Europea, si ponemos como ejemplo el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, podemos ver que extrayendo del contenido literal del reglamento, no está preparado, no estaba pensado en el momento en el que fue creado para hacer frente a estos nuevos retos, a estas nuevas herramientas tecnológicas. No obstante, se ha ido reculando, han ido saliendo nuevos criterios. Tenemos el Observatorio de Blockchain, por ejemplo, de la Unión Europea. Tenemos comisiones, grupos de trabajo que tratan estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, que parecen, de alguna manera, si me permiten la palabra o el término, ir reajustando los criterios que marca la regulación a la realidad presente que tenemos. La innovación tecnológica, las nuevas herramientas son un hecho, están aquí sobre la mesa y, en mi opinión y en mi experiencia personal, se tiende, no solo desde un punto de vista europeo o desde un punto de vista latinoamericano. En Latinoamérica también hay grandes iniciativas en este momento hacia la innovación tecnológica, no solo privadas, sino públicas. Recapitulando, la tendencia es a la potenciación, tiende a la potenciación del uso de estas nuevas herramientas.